primera temporada de Cultura y Desarrollo, un podcast producido por Banasta Mediaciones Arte y Cultura para dialogar con gestores culturales, académicos, líderes sociales y políticos en torno al significado que tiene la cultura, saber cuáles son sus retos, destacando la necesidad de pensar la diversidad en clave de los territorios, la inclusión y la paz. Mi nombre es Lalita Guillén y los estaré acompañando en este recorrido junto a Clara Mónica Zapata para propiciar el debate en el universo cultural. Bienvenidos. Hoy nos encontramos una vez más en este espacio de diálogo para seguir construyendo saberes y reflexiones en torno a la cultura. En esta ocasión nos acompaña Norma Campos, licenciada en Economía, magíster en Gestión Cultural y directora de la Fundación Visión Cultural. Norma trabaja en el campo de la gestión cultural desde hace más de 30 años y en este tiempo se ha desempeñado como coordinadora general del Viceministerio de Cultura de Bolivia, jefe de museos en la Fundación Cultural del Banco Central de Bolivia y representante de Unión Latina en Bolivia. Gran parte de mi vida, en realidad casi toda mi vida, porque desde mis casi 20 años estoy en el tema de la cultura. Yo estudié y me licencié en Economía, pero al final mi vida ha sido la cultura, ¿no? Tu experiencia y tu vocación se desarrolla principalmente en el campo de la gestión cultural, pero también tienes formación y experiencia en el ámbito de la economía. En este sentido, quisiera preguntarte cómo es posible lograr la integración de las organizaciones no gubernamentales o bien las entidades privadas al terreno de la cultura, y cómo esta integración fortalece, nutre y aporta insumos de valor a las políticas públicas. Es una pregunta muy buena, en el sentido de que nos hace reflexionar realmente desde el lado que nosotros estamos, en la otra orilla. Te digo eso, en la otra orilla, porque si bien el lado más fuerte es el Estado, pero por el otro lado el tema de la sociedad civil, a través de sus organizaciones, de sus instancias de desarrollo cultural, tienen mucha fuerza. Yo creo que en la actualidad es a partir de la sociedad civil de donde salen y se están emanando muchos lineamientos de políticas culturales en general, incidiendo obviamente en el tema de políticas culturales públicas, que debo decirte, en Bolivia, más de una década, en más de una década en realidad se han hecho una serie de transformaciones a partir de los discursos gubernamentales. Se ha incorporado términos y conceptos, ¿no es cierto?, como la interculturalidad, la intraculturalidad, la pluriculturalidad, la descolonización y la despatriarcalización, esto entre otros, y que han tomado, ¿no?, mucha relevancia en los aconteceres locales. Y esto ha motivado a nuevas normativas y nuevos procesos. Y es esta la línea que nos marca para pensar en los procesos culturales. Lamentablemente, no se han diseñado las políticas culturales basado en estas transformaciones. O sea, nosotros trabajamos en políticas culturales públicas establecidas hace mucho tiempo y las que se van desarrollando a nivel local. Por ejemplo, el gobierno municipal de la ciudad de La Paz ha desarrollado un modelo de gestión muy interesante con políticas culturales de la ciudad de La Paz, que han generado una serie de procesos y articulaciones con el sector de la sociedad civil. Han generado fondos que ha sido una de las faltas que se ha percibido durante mucho tiempo. Se han generado normativas como la Ley de Culturas a nivel del municipio de La Paz. Se han desarrollado muchos procesos basados en esta política cultural, pero relacionada al municipio de la ciudad de La Paz. Bueno, hace poco tiempo, hace unos pocos días, estuve precisamente en un panel hablando de políticas culturales públicas con diferentes
personas que representaban a la empresa privada, representaban al Estado, al municipio, etcétera. Y ha sido uno de los puntos y realmente una de las quejas permanentes de todos, de decir hasta cuándo no se van a delinear las políticas culturales públicas basadas en estos conceptos que se manejan cotidianamente, como es, por ejemplo, la descolonización. O sea, hablamos de descolonización, pero en realidad en el imaginario general lo toman como procesos distintos a lo que el gobierno o a lo que el Estado enuncia. O sea, cada uno saca una propia conclusión y una nueva interpretación o una distinta interpretación al resto. Entonces, que ha generado además complicaciones en el área rural en cuanto al patrimonio cultural, porque sí te debo decir, por ejemplo, en el área del altiplano de La Paz, Oruro, Potosí, en el área rural, existen muchas iglesias con un patrimonio riquísimo, un patrimonio que está diseminado en iglesias, patrimonio del siglo XVII, XVIII, y que con el término de descolonizar, la gente y las comunidades no han sabido apreciar esa riqueza, ¿no? La han interpretado como un proceso de colonización cuando son obras que representan un tiempo y un proceso cultural, y además son obras que han sido elaboradas por los mismos campesinos, tomando los mismos indígenas de la época, tomando los modelos que llegaban y además incorporando nuevos, nuevos productos, nuevas imágenes, nuevos símbolos, nuevos códigos. Y bueno, esta fase no clara que nos ha llevado a estas interpretaciones erróneas en muchos lados, ¿no? Y precisamente para eso el tema de políticas culturales para nosotros es fundamental, para saber dónde vamos, dónde queremos ir, qué vamos a hacer, cómo vamos a lograr desarrollo humano, cómo vamos a lograr un desarrollo económico, cómo vamos a generar el tema de las industrias culturales, las economías creativas, si eso se lo hace netamente a partir de las propuestas de la sociedad civil. No tenemos todavía un Estado fuerte en ese sentido. Bueno, y ahí vamos, o sea, tratando de mover y de motivar y de hacernos sentir para que se piensen en las políticas culturales públicas. De hecho, distintas instituciones que trabajan en temas de cultura, o sea, cada una va desarrollando sus líneas, sus lineamientos y políticas, pero no tenemos la línea matriz que nos permita tomar herramientas e instrumentos para que el resto de la población pueda generar propuestas dinámicas, procesos hacia un desarrollo cultural local, comunitario, territorial, etc. Con esto que acabas de mencionar, Norma, me surge una pregunta, y es que tendemos a pensar las políticas culturales como algo que nace desde los entes políticos y administrativos de cada país. Ahora bien, en tu discurso pones sobre la mesa experiencias que están asociadas a los procesos de la sociedad civil y no necesariamente entidades del orden gubernamental. En este sentido, me gustaría que nos contaras cómo el proceso de creación y gestión de esas políticas es algo que se hace desde el estadio administrativo o se lleva a cabo a partir de las iniciativas ciudadanas. Tienes toda la razón que los lineamientos y las iniciativas parten desde una base, y en realidad es ahí donde está el foco principal de lo que es la promoción y el promover y el desarrollo, el caminar de la cultura. Si bien existen instancias como un Ministerio de Culturas, Descolonización y Despatriarcalización en Bolivia, porque así es como se llama el ministerio ahora, de Culturas, Despatriarcalización y Descolonización y Despatriarcalización, no se nota una articulación con el resto, o sea, me refiero a sociedad civil al resto, o sea, todo lo que no es Estado, ¿no? Lo que no es gobierno en todo caso, ¿no? Estado somos todos, lo que no es gobierno. Y en este caso,
sí se trabaja, porque todo lo que se va desarrollando se va trabajando, pero con políticas culturales implícitas en el quehacer, implícitas en la realidad, implícitas quizá en los discursos gubernamentales que ya están difundidos en todos los contextos. Eh, lo que no se tiene es este marco de políticas que nos permita generar propuestas, por ejemplo, de normativas. Bueno, las propuestas de la sociedad civil sí han habido y muchas, de la necesidad, por ejemplo, de contar con una ley marco de culturas, con una ley del mecenazgo, porque la verdad es que estos vaivenes de la política nos hacen variar absolutamente en todo y nos dan ciertos recursos en una oportunidad y nos las quitan en la siguiente oportunidad. Por ejemplo, la ley del mecenazgo no existe, pero ha habido un fondo muy interesante que el Estado hace unos 3 años ha otorgado al tema de la cultura y se llamaba Intervenciones Urbanas. Este fondo ha generado una suerte de una creación, pero una explosión de creación de proyectos, pero de proyectos y obviamente en el tema artístico, pues muchísimo, ¿no? Porque ha abierto un panorama y un abanico enorme hacia todo lo que ha sido las potencialidades de la cultura. Ha sido la mayor transformación en el tema de la cultura, viendo además la falencia de la inexistencia de la ley de mecenazgo. Entonces, el Estado otorgaba este recurso por primera vez al sector cultural y ha sido positivo, pero los vaivenes que nos lleva la política, pues ha hecho de que con un cambio de gobierno intempestivo se perdiera todo. O sea, lamentablemente este fondo ha durado 8 meses, o sea, ni siquiera un año, ¿no? Y ahí vemos que la fragilidad de la cultura realmente es terrible. Vivimos en una fragilidad constante, en una fragilidad no solamente de la institucionalidad, ¿no? Sino una fragilidad del sector mismo, una fragilidad en el sentido de no contar, por ejemplo, el área del artista no cuenta con un sistema de seguro, ha habido una fragilidad con el tema de la pandemia, la muerte de miles, de centenares, miles de artistas en el mundo, y en Bolivia obviamente ha habido muchísimos, centenares de artistas que han muerto. ¿Pero por qué? Porque nunca han tenido un seguro de salud, un beneficio adicional, porque viven al día con el arte. Y bueno, en realidad son todas las debilidades de una política cultural que no se ha podido trabajar en este recorrido, ¿no? Hacia lo que nosotros pretendemos generar desde nuestros ámbitos, desde el ámbito de la sociedad civil, lanzar la cultura como una potencialidad, como un sector de transformación de realidades, de transformación humana. Hay una incomprensión terrible, realmente lamentable, del gobierno mismo en cuanto al proceso de la cultura. Ya lo toman quizá más como un espacio de espectáculo, más que una instancia de cambio, una instancia de transformación en distintos sentidos. Y eso ha dado lugar, por ejemplo, hace 3 años, cuando ha habido este problema en Bolivia con el cambio de gobierno, que el nuevo gobierno que había entrado temporalmente, lo primero que hizo era eliminar el Ministerio de Cultura, ¿no? Además, eliminando con un argumento que nos ha dolido a todos y nos sigue doliendo, porque el justificativo era que era un gasto absurdo, ¿no es cierto? Y entonces ahí nos lleva que esta debilidad de la cultura y esta debilidad de la inexistencia de políticas culturales públicas en este sentido a nivel central del gobierno central, pues no se tome a la cultura como es, ¿no es cierto? O sea,
desde la percepción, no solamente la percepción mundial de lo que significa cultura, ¿no? Sino desde la percepción humana en general, ¿no es cierto? Desde esa percepción transformadora, desde esa percepción en la que la cultura no es un gasto, más al contrario, la cultura es una inversión, y es una inversión enorme en la que si los gobiernos pudieran darle mayor énfasis, con seguridad irían generando realmente líneas muy, muy positivas de transformación económica, y etcétera, ¿no? Norma, lo que pones de manifiesto con este asunto de pensar la cultura como un gasto absurdo, sobre todo cuando este pensamiento viene de un cargo administrativo y gubernamental que tiene la potestad de definir a dónde van los recursos del Estado y cómo se invierten, da cuenta de una cierta incapacidad de reconocer el valor más allá de la línea de pensamiento y de la corriente política que se tenga, de reconocer que la cultura tiene un aspecto vital para el ser humano. Y en clave de esto, creo que se vislumbra con mucha claridad la importancia de quienes ocupen puestos del poder en el gobierno tengan la conciencia de que la cultura implica, de lo que la cultura implica para el desarrollo de los individuos y por ende de las sociedades. Sin embargo, no deja de ser complejo eso que ya has mencionado anteriormente sobre la fragilidad de la cultura. Pensar que las políticas públicas asociadas a la cultura dependen de cómo el gobierno de turno interprete el ámbito cultural nos deja, digamos, a la deriva, en la medida en que no hay un punto fijo sobre el cual anclar los desarrollos culturales y las responsabilidades que el Estado debe asumir frente a este tema. Y en este sentido me surge la pregunta por cómo generar y comunicar una propuesta que permita visibilizar y comprender la importancia y el valor que tienen el arte y la cultura para el desarrollo, tanto individual como social. Y en esta medida, ¿cómo crees, Norma, que se puede garantizar la sostenibilidad de las organizaciones culturales para el desarrollo de programas en términos de inclusión y oportunidad para la población? Y bueno, aquí, de hecho, tiene que ver mucho el tema de la imaginación, ¿no es cierto? Las habilidades que tenemos que tener eh, los gestores, ¿no es cierto? Los mismos artistas. Uno de los elementos negativos en esto, por ejemplo, es la gratuidad. Se- no se piensa que el artista trabaja y trabaja mucho tiempo y trabaja a la par que otros profesionales generando algo, generando un producto artístico, dándole valor a ese producto. Como nosotros desde el otro lado, desde el otro escenario, que no es la creatividad artística, tenemos que tratar de impulsar para que la obra y la valoración del arte esté en su máxima dimensión y le permita al artista eh, generar más propuestas, vivir de su propuesta, ¿no es cierto? Que no sean solamente los grandes músicos o los grandes artistas que tengan un mercado. ¿Dónde están los mercados para el arte? Y ahí está el tema de las economías creativas, el tema de las industrias culturales, trabajar en esta línea. Y se está trabajando en esa línea, se está trabajando más como proyectos desde el ámbito de las organizaciones no lucrativas, desde las ONGs, desde las fundaciones, desde las asociaciones. Pero precisamente es otra de las falencias de las políticas culturales, de dar esta valoración al artista, de que la gratuidad desaparezca, que todo producto tiene que ser consumido con un cierto valor, todo producto cultural, todo producto artístico en este caso. El, el, el valor de las expresiones artísticas y la remuneración por la creatividad y las puestas en escena es, es un trabajo que merece la atención, obviamente desde las instancias gubernamentales, mucho más de estas instancias, generando políticas, generando normativas. Necesitamos una ley del artista. No existe una ley, bueno, sí, existía una ley del artista que ha dado lugar, pero es una ley muy, muy básica de hace mucho tiempo, que ha dado lugar, por ejemplo, al registro del artista como
eh, como creador ante el Ministerio de Culturas, y a partir de este registro el artista boliviano no paga impuestos, está exento del pago de todos los impuestos, que son varios. Entonces el arte en ese sentido sí ha sido valorado de alguna manera por estas otras instancias, ¿no? De liberarlos de pago de impuestos, y que su creación pues le permita tener de alguna manera un retorno. Pero claro, nos toca trabajar con esto de la gratuidad. Realmente eh, se han acostumbrado la comunidad, las sociedades, a que el arte tiene que ser puesto ahí en un escenario para que el otro lo disfrute, pero no pensando de que ese arte tiene que retribuir al creador, ese arte tiene que ser un sostén de vida para el creador y tiene que tener los mecanismos adecuados para generar más producción artística, porque en realidad eso es nuestro desarrollo cultural y artístico, ¿no es cierto? En realidad, la sostenibilidad de las organizaciones culturales privadas que realizan programas o acciones culturales en diversos escenarios se debe especialmente a la voluntad de gestores y artistas, ¿no? Más que a las mismas instancias del Estado. Y aquí es evidente los escenarios frágiles al no contar con cooperación cultural o una ley de mecenazgo, ¿no? Que permita desarrollar emprendimientos culturales. Y claro, hablar ya de sostenibilidad es otro punto, y es uno de los puntos muy importantes. Actualmente se está incursionando más en la autosostenibilidad y la autogestión. De qué manera estos proyectos temporales tengan que tener una línea de sostenibilidad y autosostenibilidad. No podemos contar con apoyos del Estado siempre, porque ahí está el Estado paternalista, o sea, el paternalismo y el subsidio pues nos adormecen, nos atrasan quizás muchas veces, y sí tenemos que ser creativos e imaginativos en esta otra forma de generar sostenibilidad. Lo que toca es tratar de replicar y tratar de empujar hacia nuevos retos a los productores de arte, a los artistas, a los gestores, de no tener el miedo de enfrentar estos nuevos retos que pueden ser muy interesantes. Muchas veces, obviamente, ¿no? Uno no siempre logra el éxito en la primera, porque los tropiezos son constantes. Pero bueno, todos avanzamos tropezando y cayendo, y caemos y nos levantamos, caemos y nos levantamos. Y bueno, y eso también sucede en el tema de la gestión, y en el tema de los emprendimientos, en el tema de las instancias, de los proyectos que generan estos procesos de transformación. Y los proyectos temporales ya no se vuelven temporales, en este caso ya se pueden volver proyectos de mediano plazo y bueno, con una mirada a largo plazo, ¿no es cierto? A propósito de esta conversación sobre las políticas públicas orientadas a la cultura y la importancia de pensar nuevos modelos que nos permitan dinamizar la gestión cultural, quisiera que nos contaras un poco qué piensas sobre el Mundiacul 2022. ¿Cómo crees que este encuentro puede movilizar en términos económicos y de políticas públicas el ámbito de la cultura, particularmente en Latinoamérica? Sí, bueno, el Mundiacul, de hecho, ya nos genera una expectativa enorme, ¿no? O sea, nos genera una expectativa enorme porque está agarrando un tema que para todos, yo creo que especialmente en América Latina, pero en el mundo, es un tema latente, el tema de las políticas culturales y el desarrollo sostenible. Es un tema que nos va a permitir reflexionar, ¿no? Nuevamente sobre todos estos procesos, va a permitir a los estados de alguna manera generar lineamientos a futuro, porque yo creo que todos estos espacios de reflexiones, de análisis, de discusión, de relacionamientos, ¿no es cierto?, a nivel global, son fundamentales.
son fundamentales. ¿Por qué? Porque nos van a permitir hablar de la cultura en sus diferentes dimensiones, en la cultura en sus diferentes ámbitos, en la diversidad, en los derechos culturales, ¿no es cierto? El tema de la cooperación, que es fundamental, la valoración del patrimonio cultural, porque el patrimonio cultural, la verdad es que se ha convertido también en una debilidad en muchos de nuestros territorios, una debilidad en la que no saben comprender la importancia de esta herencia que nosotros recibimos y que no la estamos conservando para nuestras futuras generaciones. Entonces, Mondiacult yo creo que es un escenario muy, muy propicio para lograr realmente lineamientos que van a ser muy útiles para los estados. Y no solamente me refiero a los gobiernos, sino para los estados en general. Nos van a dar orientaciones, rutas que van a ser muy pensadas, discutidas, ¿no es cierto? Rutas que se van a ir adecuando a los procesos de cada territorio, porque también está la diversidad en eso, que cada territorio es muy distinto, muy particular, muy distinto con el resto, pero que tiene unas riquezas profundas. O sea, todos los territorios tenemos potencialidades, y estas potencialidades se las van a ir dinamizando, obviamente, con estos lineamientos que puedan ir surgiendo y que los estados los vayan adaptando a sus realidades. Yo creo que es un momento muy, muy oportuno esta conferencia mundial. Y bueno, pues ahí está la esperanza, las expectativas de todo lo que vaya a surgir de este espacio. Muchas gracias, Norma, por acompañarnos en este espacio. Es muy valioso que desde dos aristas que a priori parecieran ser opuestas, como es el caso de la economía y la cultura, nos regales estas reflexiones tan potentes respecto al panorama actual de las políticas culturales en Latinoamérica, y que nos des también esos lineamientos que pueden servir como ruta orientadora para los procesos de gestión cultural. Tus reflexiones en sí nos han permitido ahondar un poco más en la importancia de pensar la gestión cultural como un asunto que trasciende las fronteras de la cultura misma y que pueden permear otras disciplinas y otros saberes que son esenciales en el fortalecimiento de nuestra sociedad. Así que nada, no queda más que agradecerte y espero nos veamos en una próxima ocasión. Gracias Lalita, gracias a Banasta Mediaciones por abrir este espacio de diálogo, además un diálogo así abierto, sincero, o espontáneo, para hablar de la cultura, de nuestras realidades, de nuestros procesos interculturales, de diálogos, ¿no? Es tan importante generar estos espacios de diálogos. Ojalá los espacios de diálogo se dieran en todos los sentidos, porque realmente ahí trataríamos de encontrar el equilibrio, que no lo podemos encontrar, porque la diversidad, bueno, nos muestra siempre estos espacios distintos, ¿no es cierto? Y bueno, buscamos siempre el tema de la convivencia cultural, buscamos esta convivencia armónica, buscamos el respeto a los procesos, buscamos que se vayan viendo estas nuevas rutas como la economía creativa, vayamos viendo que los emprendimientos culturales son necesidades no solamente de los espacios urbanos, sino también de los espacios rurales, porque hay una enorme debilidad en los espacios rurales, una enorme debilidad donde las potencialidades son enormes, pero la debilidad de la comprensión de sus riquezas, de enfrentar esas riquezas hacia algo positivo, o sea, de generar a partir de esas potencialidades emprendimientos, pues todavía nos está dando. Yo creo que es un trabajo que tenemos que ir haciendo todos, o sea, me refiero a todos los que estamos involucrados de una u otra manera en el tema de la gestión cultural especialmente. La cultura pues nos une y nos dialoga, y vayamos por ese lado. Te agradezco mucho, Lalita, gracias nuevamente a Banasta Mediaciones por este espacio, por este diálogo, y bueno, repito, un diálogo muy espontáneo, un diálogo desde la sinceridad misma de mi ser. Gracias. Cultura y Desarrollo es un podcast producido por Banasta Mediaciones,
dirigido por Clara Mónica Zapata y la producción por Lalita Guillén. La edición de contenidos está a cargo de Manuela Vives y la producción musical es obra de Cristian Gallego. Queremos agradecer infinitamente a quienes nos escuchan y recorren el camino de la cultura, a los invitados también que hacen posible la construcción de este diálogo. Agradecer a nuestros aliados y amigos por vivir, pensar, retar y sobre todo construir alrededor de la cultura. Nos escuchamos en el próximo episodio.